tal, querida iglesia hermana, ahí en Torreón? Saludos a la IBM Remanente y saludos a todas las personas que pueden estar viendo esta transmisión y este mensaje. Vamos a estar estudiando en estos siguientes minutos un pasaje muy interesante, un pasaje que me encanta y que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en estos días. Así que si tienes tu Biblia ahí a la mano, te invito a que puedas buscar el libro de Filipenses, y en Filipenses vamos a estar estudiando algunos versículos dentro del capítulo 1. Comenzando esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, dice así, a partir del versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y sabes, es interesante porque el apóstol Pablo en muchas ocasiones se va a presentar como una autoridad, se va a presentar como un apóstol, pero en esta ocasión él se presenta no como un apóstol y no como una autoridad dentro de la iglesia, sino que se va a presentar como un siervo, al igual que Timoteo. Así que esto ya va creando una atmósfera de lo que Pablo quería transmitir a través de los siguientes versículos. Siervo de Jesucristo, dice a todos los santos en Jesucristo que están en Filipos con los obispos y diáconos. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos que vamos a estar estudiando en estos minutos van a ser a partir del versículo 12 hasta el versículo 20, pero antes de llegar al versículo 12, en medio, después de que Pablo presenta la carta, vamos a encontrar una oración. Y me gustaría que leyéramos juntos esta oración, porque sin duda es una oración hermosa, y es mi oración también por cada uno de ustedes que están escuchando el mensaje en esta hora. Dice así, Filipenses capítulo 1, a partir del versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y vuelvo a repetir en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y uno de los primeros motivos de oración del apóstol Pablo en estos versículos dice, orando por vuestra comunión en el Espíritu. No solamente ora por la comunión de estos creyentes de la iglesia en Filipos, sino que dice así, el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que por lo menos encontramos hasta aquí dos motivos de oración en el corazón del apóstol Pablo, para que estos creyentes de la iglesia en Filipos tuvieran una comunión fuerte con nuestro Señor y oraban para que Dios pudiera seguir trabajando hasta culminar esa obra que él había comenzado en el corazón de esta iglesia. Dice a continuación en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Y justamente esta palabra prisiones va a tener que ver con la introducción que Pablo hace de sí mismo al decirse siervo de Jesucristo, que es la palabra esclavo. No solamente Pablo era esclavo de nuestro Señor Jesucristo, sino que por las situaciones en las que él vivía, la cárcel, estaba también viviendo una situación de esclavitud. En mis prisiones, dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cuántos amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Por esta razón Pablo no está hablando acá desde la perspectiva o del punto de vista de una autoridad como apóstol, sino que está poniéndose como un siervo, como un esclavo prisionero, y también está mostrando su amor a esta iglesia, a la iglesia en Filipos. Versículo 9 dice, y esto pido en oración. No solamente pidió por la comunión de estos creyentes, sino que también va a pedir para que la obra que Dios comenzó en ellos pudiera terminar. Y aquí va a añadir algunos otros motivos más de oración a partir del versículo 9. Dice, y esto pido en oración. Dice, que vuestro amor abunde aún más. Dice, y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Va a añadir aquí algunos motivos de oración, no solamente por la comunión de ellos, por la obra que Dios había comenzado en la vida de estos creyentes en Filipos, sino que también pide para que su amor abunde cada vez más. Su amor no solamente es su amor, sino su conocimiento. Y también en el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para que ellos puedan aprobar aquellas cosas que son las mejores delante de Dios. Dice, llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que es una oración hermosa, orando Pablo por la comunión de ellos,
orando para que Dios pudiera concluir esa obra que había comenzado en su vida, para que el amor de ellos abunde, para que ellos también puedan aprobar aquellas cosas que son rectas y justas delante de Dios, y también para que ellos pudieran abundar más en frutos. ¿Sabes? Abundar en frutos justamente va a ser el resultado de los motivos de oración anteriores. Si estos discípulos, si estos creyentes en la iglesia de Filipos crecían en su comunión con Dios, y Dios iba perfeccionando la obra que había comenzado en su vida, invariablemente iban a dar fruto. Pero eso iba a ser un resultado de la comunión que ellos tenían con Cristo. Todas aquellas cosas que nosotros podamos llegar a hacer, o bien son fruto producido por Dios, o son frutos artificiales. En casa tenemos un centro de mesa donde tenemos algunas frutas artificiales, y se ven como frutas, tienen la forma de fruta, tienen el color de fruta. Uno de mis hijos incluso agarró una y le dio una mordida, pero sin duda no son frutos artificiales. Así que en nuestra vida es muy similar a eso. Podemos hacer cosas externamente que tengan la apariencia de fruto del Espíritu Santo, que tengan la forma, el color, y que los demás digan invariablemente son frutos del Espíritu Santo, pero muchas veces van a ser simplemente acciones nuestras que no son producidas como un fruto de una comunión que viene de parte de Dios. Así que pensando un poquito en esta oración que hace el apóstol Pablo, me gustaría comenzar a estudiar el pasaje que vamos a ver el día de hoy, pero no sin antes orar por cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje. Y justamente tomando como base la oración del apóstol Pablo, me gustaría también orar por ti en estos minutos. Querido Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la vida del apóstol Pablo y por la vida de estos hermanos en la iglesia de Filipos. Y gracias también por todas aquellas personas que pueden llegar a estar escuchando este mensaje. Como oraba el apóstol Pablo, quisiera rogarte por la comunión de cada uno de ellos que están escuchando este mensaje el día de hoy, que su comunión pueda crecer. Oro también para que cada uno de los que están escuchando este mensaje, tú puedas continuar la obra que comenzaste en sus vidas y que puedas concluirla y hacerla perfecta para el día de nuestro Señor Jesucristo. Oro también para que el amor de cada uno de nosotros pueda crecer, para que en este amor podamos aprobar aquellas cosas que son mejores, y para que también resultado de esta comunión y resultado de tu palabra podamos abundar en frutos de una vida que te agrada y te glorifica a ti. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y después entonces de esta oración comienza a partir del versículo 12, que es el pasaje que vamos a estar estudiando en estos minutos. Y sabes, antes de comenzar a darle lectura a este pasaje, quisiera simplemente comentar que este pasaje habla acerca de unas circunstancias muy especiales que el apóstol Pablo le tocaba vivir. Cada uno de nosotros, sin duda, vivimos diferentes circunstancias. A veces circunstancias malas, a veces circunstancias buenas o favorables, a veces circunstancias malas relacionadas quizá con nuestra salud o quizá con alguna relación rota, a veces circunstancias difíciles en nuestro entorno familiar, a veces circunstancias difíciles a lo mejor en lo económico o en nuestra vida personal, profesional o laboral, pero también en ocasiones tenemos circunstancias que son muy favorables, un nuevo empleo, una nueva relación, disfrutar de las bendiciones de Dios. Y justamente el apóstol Pablo, en estos versículos, él estaba viviendo circunstancias que no eran en lo absoluto, que no eran para nada favorables para su vida. Estaba viviendo circunstancias en extremo difíciles. Y quisiera comentarte esto porque de alguna manera muchos de nosotros, o quizá la gran mayoría de nosotros, como resultado del nuevo coronavirus, o como resultado de esta pandemia y de la cuarentena, quizá como resultado de la crisis financiera que ya está comenzando, lo más probable es que muchos de nosotros no estamos atravesando quizá por circunstancias buenas o favorables, sino que a lo mejor muchos de nosotros estamos atravesando por circunstancias poco favorables. Y es similar a lo que el apóstol Pablo comienza a narrar a partir del versículo 12. Fíjate, dice así, el versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y a través de estos versículos me gustaría compartir contigo algunos pensamientos de cómo poder sacar provecho o cómo glorificar a Dios a través de las circunstancias difíciles. Sabes, aquí en el versículo 12, Pablo empieza diciendo: quiero que sepáis. Es decir, esta palabra quiero
habla acerca de un anhelo, de un deseo del corazón de Pablo. ¿Y cuál era el deseo del corazón de Pablo? ¿Cuál era el anhelo? Que estos hermanos de la iglesia en Filipos pudieran saber. Otras traducciones de este mismo versículo, en vez de utilizar la palabra saber, dice quiero que aprendan. Y cada que nosotros encontramos esta expresión en mano del apóstol Pablo, es porque él quiere que pongamos especial atención, porque está a punto de darnos una instrucción o porque está a punto de darnos una advertencia o una enseñanza que debemos considerar. Por eso el apóstol Pablo utiliza esta introducción, porque quería hacer un énfasis en que los hermanos pudieran saber o pudieran aprender algo importante. ¿Qué es esto importante? Dice hermanos, y una vez más este término hermanos, el apóstol Pablo es muy interesante porque una vez más no se pone como autoridad, no se pone por encima de los creyentes de la iglesia en Filipos, sino que se pone a la par de ellos. No es el apóstol, no es el gran apóstol, no es una autoridad dentro de la iglesia, es uno igual a ellos, es un hermano. Esta palabra hermano literalmente significa alguien que salió del mismo vientre. Y algunas otras traducciones, en lugar de utilizar la palabra hermano, dice queridos compañeros. Así que Pablo va a utilizar esta expresión de afecto, no una expresión de autoridad, para ponerse en el mismo contexto y para ponerse al mismo nivel de estos hermanos que iban a recibir este mensaje. Así que dice, quiero que sepáis, quiero que aprendan, hermanos o queridos hermanos, queridos compañeros. Y a continuación dice que las cosas que me han sucedido. Y también es interesante que el apóstol Pablo no hace una referencia directa a las cosas que le habían sucedido. Más adelante lo vuelvo a mencionar en el versículo 13, habla acerca de sus prisiones. ¿Qué le había sucedido a Pablo? Las prisiones, como ya lo había mencionado también en versículos anteriores. Pero sin embargo es notable que el apóstol Pablo no dice que las prisiones que yo estoy viviendo o el encarcelamiento que yo estoy viviendo, sino que se utiliza esta expresión, las cosas que me han sucedido. Y me gusta esa expresión, me gusta esta traducción, porque quizá no limita a circunstancias tan extremas como un encarcelamiento, como la prisión. Y me da más la impresión de que esta expresión, esta frase, las cosas que me han sucedido, dejan de alguna manera la puerta abierta para que cada uno de nosotros nos identifiquemos, porque a cada uno de nosotros nos han sucedido cosas y a cada uno de nosotros nos han sucedido situaciones que nos tienen en circunstancias diferentes. Quizás si el apóstol Pablo hubiera utilizado la expresión acerca de mis prisiones, no podríamos relacionarnos tan directamente con este pasaje, pero a propósito, aquí en esta traducción dice las cosas que nos han sucedido. Así que lo que nosotros vivimos, ¿sabes? A lo mejor no es tan extremo como el apóstol Pablo, encarcelado en una prisión ahí en Roma, lejos de su familia, lejos de su lugar de nacimiento, en un lugar que él no conocía, en un lugar que él nunca había estado, en aislamiento total. Quizá no son exactamente las mismas circunstancias, pero de alguna manera las cosas que nos han sucedido tienen alguna similitud. Estamos atravesando por un periodo de cuarentena que, al igual que el apóstol Pablo, nos tiene en condiciones de cierto aislamiento social, nos tiene en situaciones de restricción, ¿sí? Nos tiene en una situación limitada, que no tenemos la libertad que antes solíamos tener. Así que te das cuenta, aunque no son exactamente las mismas situaciones que le habían pasado al apóstol Pablo, de alguna manera nos podemos relacionar con este pasaje. Queridos hermanos, dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Otras versiones dicen, ha resultado en el progreso del Evangelio. Pero esta palabra ha redundado nos da un poquito la idea de que ha sobrepasado, ¿sí? Ha pasado del límite para bien, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste, porque quizá cada uno de nosotros pensaríamos qué puede tener de provechoso, qué puede tener de productivo o qué beneficio podemos encontrar en una situación como en la que se encontraba el apóstol Pablo, en medio de la cárcel, el aislamiento, lejos de su casa, en un lugar que él desconocía. Todo este tipo de situaciones más bien podríamos pensar que son adversas, que son contrarias, que son poco favorables y que no tendrían ningún resultado nada bueno. Y sin embargo el apóstol Pablo dice
que todas estas situaciones han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y sabes, aquí el primer principio o el primer concepto en cuanto a cómo glorificar a Dios a través de las situaciones que nos toca vivir. Y sabes, este primer principio es el siguiente: tenemos que aprender a transformar todas nuestras situaciones y todas nuestras circunstancias en oportunidades para Dios. Te lo repito una vez más, tenemos que aprender a transformar todas nuestras situaciones y todas nuestras circunstancias en oportunidades para Dios. Porque lo que parecía una situación adversa, Pablo va a aprovecharse de esa situación y, como lo vemos aquí en este versículo, se va a convertir en una oportunidad. ¿En una oportunidad para qué? En primer lugar, dice ahí al final del versículo 12, dice para el progreso del Evangelio. Así que en muchas ocasiones tenemos que entender que las situaciones que nos toca vivir, las adversidades que nos toca vivir, son más bien no una restricción, sino pueden llegar a convertirse en una puerta. Y en este caso, en la vida del apóstol Pablo, su prisión, qué paradójico, ese encarcelamiento se convirtió en una puerta abierta para el progreso del Evangelio. Dice más adelante, en el versículo 13, de tal manera, es decir, de un tamaño tan grande, es exactamente la misma expresión que se utiliza en Juan 3:16, cuando se habla acerca del amor de Dios, que no puede ser limitado a una cantidad o una cifra. De tal manera amó Dios al mundo, es exactamente esta misma expresión. Dice, de tal manera se abrieron las puertas para el progreso del Evangelio. Dice que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, dice, en todo el pretorio. ¿Sabes? La expresión pretorio, la palabra pretorio, significa el lugar del préter. El préter era básicamente un legislador romano, era la persona que dentro del Imperio Romano estaba encargado de aplicar o de impartir la justicia. Esta palabra en el pretorio puede tener diferentes acepciones o diferentes significados. Puede significar la casa, literalmente, en donde vivía el préter o donde vivía aquel que legislaba en el Imperio Romano. Y dice Pablo, el Evangelio progresó ¿hasta qué grado? Hasta que la casa, hasta que ese lugar donde vivía el legislador, escucharon del Evangelio. Algunos dicen que no se refiere tanto al pretorio como un lugar físico, como la casa donde vivía el préter o el legislador, sino que probablemente esta palabra pretorio tiene que ver no con un lugar físico, sino con un grupo de personas, es decir, con ese grupo de personas que estaban encargados de las leyes y que estaban encargados de impartir justicia dentro del Imperio Romano. Puede ser que sea la casa, puede ser que sea el grupo de legisladores dentro del Imperio Romano. Y sabes, una tercera acepción de esta palabra pretorio tiene que ver con la guardia romana, los soldados que directamente estaban encargados de la custodia de los presos, en este caso del apóstol Pablo. Y sabes, se decía que una guardia romana estaba constituida por 9 grupos, ¿sí? Ahora escucha bien, el pretorio, hablando en este sentido de la guardia romana, de los soldados que custodiaban a los presos, era un grupo que estaba constituido por 9 pelotones. Cada uno de estos pelotones, que era la guardia especial o lo más elevado de los soldados romanos, estaba constituido por alrededor de 480 soldados. Si tú multiplicas 480 soldados por estos 9 pelotones que se rotaban continuamente para custodiar a los presos, estamos hablando de una cantidad de arriba de 4,000 soldados que por causa de las prisiones del apóstol Pablo habían llegado a escuchar acerca del Evangelio. Por eso te decía, tenemos que aprender a transformar todas nuestras circunstancias en una oportunidad para el progreso y para el avance del Evangelio. Muchas de nuestras circunstancias, ¿sabes? Yo las comparo con una puerta, que nosotros podemos quedarnos dentro de lo que estamos viviendo o podemos abrir la puerta y explorar todas esas oportunidades que Dios está abriendo a pesar de estas circunstancias. Fíjate, no solamente el Evangelio llegó al préter, al legislador y su casa, o posiblemente a todo el grupo de legisladores, o muy probablemente a este grupo de más de 4,000 soldados, sino que a continuación, dice ahí en el versículo 12, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, dice, y a todos los demás.
no solamente el legislador, no solamente el grupo de legisladores que estaban ahí cerca de Pablo habían escuchado el Evangelio, no solo esos más de 4,000 soldados habían escuchado el Evangelio, sino que dice al final del versículo 13, todos los demás. Muchísima gente, por causa del encarcelamiento del apóstol Pablo, estaban teniendo la oportunidad, se estaba abriendo la oportunidad para que ellos escucharan del Evangelio. Podemos nosotros leer en el libro de Hechos cómo el apóstol Pablo justamente había aprendido a convertir o transformar cada una de sus circunstancias en oportunidades para el avance del Evangelio. Porque el apóstol Pablo, si tú lees el libro de Hechos, le llegó a compartir acerca de Dios a personas que tenían un rango muy elevado en la política, a Félix, a muchos personajes y gobernadores importantes. Él pudo compartirles el Evangelio tomando ventaja de sus circunstancias y convirtiéndolas en oportunidades. Y fíjate, avanzamos un poquito más, porque en el versículo 14 nos damos cuenta que la puerta no se había cerrado y que la puerta de oportunidades se seguía abriendo. Dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, que es la misma palabra que utiliza en el versículo 12, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más, dice, a hablar la palabra sin temor. ¿Te das cuenta qué puerta tan grande se había abierto? No solamente el legislador, no solamente el grupo de legisladores, no solamente un grupo de más de 4,000 soldados y todos los demás de parte del Imperio Romano, sino que en el versículo 14 el apóstol Pablo dice que aún muchos de los hermanos se animaban con más valor y con más denuedo a hablar la palabra de nuestro Señor. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que aprendamos a convertir nuestras circunstancias en oportunidades para el Evangelio? Fue exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. Mucha gente a partir de estas circunstancias pudieron llegar a escuchar acerca del mensaje de Cristo. Y no es muy diferente a lo que nos toca vivir en estos días. Sabes, ya llevamos varias semanas confinados, ya llevamos varias semanas en aislamiento, y yo no sé si tú has estado pendiente y has estado alerta de las oportunidades que se nos abren por causa de estas circunstancias. Por todo esto que, como diría el apóstol Pablo, por todo esto que nos ha sucedido en estos días. Quizá nunca antes habías hecho compras en línea, quizá eras de los que acostumbrabas siempre ir al supermercado y comprar tus productos, y ahora quizá tienes que comprar tus productos en línea y pides que alguien venga y te los traiga. Dios está abriendo una puerta ahí. Si no fuera por la cuarentena, quizá nunca conocerías ese repartidor que llega hasta las puertas de tu casa a repartir o entregar aquella cosa que compraste. Las iglesias y los lugares físicos de reunión se han cerrado. Y sabes, me da tremenda alegría y tremendo gozo ver nuestras páginas de Facebook y las redes sociales llenas y repletas de mensajes hablando acerca de Dios. Quizá durante estos días te tocó padecer con tu salud. Y todo esto desembocó ¿en qué? En que tuvieras que ir a un hospital. De ninguna otra manera hubieras llegado a tener contacto con esos doctores, con las personas que te atendieron, si no se hubiera dado esta situación de la cuarentena. Quizás entraste a un supermercado donde siempre entrabas como si nada, sin ninguna restricción, y donde así como entrabas, salías. ¿Y qué sucede? Que ahora quieres entrar y hay una persona en la puerta diciendo, ¿sabes qué? No puedes entrar porque vienes con tu hijo o con tu hija. No pueden entrar más de 2 personas. No puedes entrar si no traes puesto tu cubrebocas. Y Dios está abriendo a través de las circunstancias una puerta para el avance del Evangelio. Quizá nunca te hubieras detenido a hablar con esa persona. Quizá nunca te hubieras dado cuenta que esa persona trabajaba en ese lugar si no fuese por estas circunstancias. Así que debemos aprender a transformar nuestras circunstancias y nuestras adversidades en oportunidades para el avance del Evangelio. Y a veces es muy significativo esto porque cualquiera de nosotros podría pensar que esto es la peor publicidad que se podría hacer del cristianismo. Imagínate, el apóstol Pablo, por su fe en Cristo, estaba en la cárcel. ¿Cuántos crees que se iban a animar en compartir el Evangelio? Es más, nosotros podríamos pensar que la cárcel
llegaba a convertirse en un impedimento o en una barrera para que el Evangelio pudiese ser propagado y se expandiera más. En nuestra lógica es la forma en la que pensaríamos. Y sin embargo, en medio de esto, la cárcel no detuvo el avance del Evangelio. Y el temor de aquellos creyentes de experimentar la cárcel, quizá como lo estaba experimentando el apóstol Pablo, tampoco fue un impedimento. Esto que pudiese parecer la peor publicidad del cristianismo, la cárcel del apóstol Pablo, se convirtió en la mejor publicidad del Evangelio, porque aquellos que antes tenían miedo, ahora con más valor y sin importarles la cárcel, hablaban acerca de la palabra del Señor. Avanzamos un poquito más, versículo 15. Fíjate cómo más puertas se siguen abriendo a raíz de una circunstancia que parecía adversa. Dice el versículo 15, algunos, hablando de quiénes, de aquellos que menciona el versículo 14, que estaban hablando la palabra de Dios sin temor, dice, algunos de estos que hablan la palabra de Dios sin temor, a la verdad, dice, predican a Cristo, y fíjate, dice, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16, los unos anuncian a Cristo, dice aquí la palabra de Dios, por contención, dice, no sinceramente, y termina acá el versículo 16 diciendo, poniendo o añadiendo más aflicción a mis prisiones. Es decir, a partir de la cárcel del apóstol Pablo, comenzaron otros creyentes a proclamar y a propagar el Evangelio como no se estaba haciendo antes en el Imperio Romano. Con más valor lo hacían. Pero el apóstol Pablo dice, dentro de estas personas que con más valor hablan del Evangelio, hay dos grupos de personas. Hay algunos que predican de Cristo por amor y hay algunos que predican de Cristo sinceramente, pero hay otros que lo hacen por contienda, hay otros que lo hacen por envidia. Es más, hay algunos de ellos que predican de Cristo para añadir más peso y más tristeza y más aflicción a mis prisiones. ¿Sabes? Lo que estaba sucediendo en este lugar en Roma, ya existía ahí alguna iglesia, ya existía una iglesia cristiana, que es a la que el apóstol Pablo va a escribir la carta a los romanos, y seguramente de esta iglesia cristiana ya había algunos predicadores, ya había algunos hombres que hablaban acerca de la palabra de Dios, ya algunos de ellos muy probablemente habían alcanzado o habían logrado un estatus y tenían renombre, eran conocidos, pero llega el apóstol Pablo. Y sabes, el apóstol Pablo comienza a predicar desde ese lugar, desde la cárcel, y por causa de esto y por causa de su testimonio, el Evangelio se esparce mucho más grande. ¿Qué habrán pensado aquellos predicadores que quizá ya tenían cierto nivel o cierto estatus o cierta fama? Llega este desconocido que ni siquiera es de este lugar, que nunca había pisado este lugar, y ahora resulta que está predicando el Evangelio y que está teniendo mucho más fama y que está teniendo mucho más seguidores y que está teniendo mucho más público que nosotros que somos de este lugar. Nada diferente a lo que vivimos en estos tiempos, ¿no? Algunos quizá, ¿sabes?, están subiendo sus mensajes a Facebook, a YouTube o a alguna de las redes sociales. ¿Sabes por qué? Probablemente porque la otra iglesia lo está haciendo y se da cuenta que tiene más seguidores, se da cuenta que hay más gente que los está viendo, y por envidia o por contienda o por competencia dice, si él lo hace, yo lo tengo que hacer también. No, esto no es muy diferente ni muy alejado de la realidad que vivimos en estos días. Muy probablemente muchos están predicando a Cristo por contienda, por competencia. ¿Cómo este pastor va a ser más reconocido que yo? ¿Cómo va a tener más seguidores y cómo yo me voy a quedar atrás? Y podríamos decir que estos predicadores en los tiempos del apóstol Pablo tenían la misma lucha que muchos pueden llegar a tener el día de hoy en el ministerio. La competencia por tener más seguidores, por tener más likes, porque su video sea reproducido una mayor cantidad de veces. Y aquí encontramos estos hombres diciendo, no es posible que el apóstol Pablo ya llegó a 5,000 seguidores y nosotros que éramos los famosos nos quedamos en menos. Y sabes, de aquí podemos sacar un segundo principio en cuanto a cómo glorificar a Dios a través de las adversidades o de este tipo de circunstancias. Mira, no solamente las adversidades se convierten en una puerta abierta para compartir el Evangelio, sino que este tipo de situaciones que nos toca vivir
se convierten también en un laboratorio para revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. Tú sabes, un laboratorio es un lugar donde se someten ciertos elementos a ciertas situaciones del medio ambiente para ver cuál es su reacción. Esto es hablando de laboratorios donde se hacen pruebas químicas, por ejemplo, ¿no? En estos tiempos con el coronavirus hay muchos laboratorios sometiendo muestras para ver las diferentes reacciones que puede tener el virus. O esto me recuerda cuando era un niño, mis papás tenían un estudio fotográfico montado en casa y lo recuerdo muy bien porque ellos tomaban fotos y ellos sacaban el rollo de la cámara. Esto a lo mejor muchos de los jóvenes no lo entenderán, pero las cámaras funcionaban como un rollo que tenía que ser sometido a ciertos químicos para revelar la imagen que estaba contenida en esa película o en ese rollo. Y yo recuerdo muy bien que el laboratorio de mis papás, ellos lo montaban en el baño que teníamos, el único baño que teníamos en un departamento pequeño, y así que ellos en un momento del día cerraban la puerta, apagaban todas las luces, ponían muchos químicos ahí y la película o el film o el rollo lo sumergían dentro de esos químicos y después de un tiempo se revelaba la imagen que estaba contenida en esa película. Durante ese tiempo obviamente no podíamos entrar al baño porque podíamos echar a perder la fotografía, teníamos que aguantarnos las ganas como se pudiera hasta que se terminaba con ese proceso químico que revelaba lo que había en el film o en la fotografía. Y sabes, justamente las circunstancias, este tipo de circunstancias, estas cosas que nos acontecen, como diría el apóstol Pablo, van a servir como un laboratorio para revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Ves? Sucedió con estos hombres. Algunos predicaban a Cristo sinceramente, algunos predicaban con amor, pero se reveló a través de estas circunstancias que otros predicaban a Cristo con motivaciones incorrectas, con celos, con competencia, con falsas motivaciones. Y no solamente podemos hablar de este tipo de gente que tenía, digamos, cierto reconocimiento por ser maestros y por exponer la palabra de Dios. Yo creo que estas circunstancias, la cuarentena y el confinamiento, muy probablemente han revelado cosas que hay en nuestro interior. ¿Ves? Si no es que estas circunstancias nos hacen actuar diferente, no es que el confinamiento o la cuarentena nos transforman en monstruos y somos cosas que nunca antes habíamos sido. Lo único que sucede es que cuando nosotros venimos a este laboratorio y nos sometemos a ciertas situaciones, lo único que va a suceder es que esas situaciones van a revelar lo que hay y lo que somos en nuestro corazón. No vamos a ser personas diferentes, simplemente se va a manifestar lo que hay en nuestro corazón. En estos días nosotros animamos a nuestra congregación a que cada domingo tuviéramos exactamente la misma rutina o la misma disciplina que cuando venimos acá a la iglesia. Venimos a la iglesia que el domingo se paren temprano, se bañen, se arreglen, se pongan guapos para escuchar el mensaje de Dios, no como estamos acostumbrados en un lugar físicamente, sino a través de una pantalla. Y sabes, muchas ocasiones yo les dije a algunos creyentes, nuestra devoción y nuestra reverencia a Dios no tiene que cambiar. No porque ahora estamos en casa delante de una pantalla, nos vamos a parar tarde, todos desalineados, sin bañarnos. No tenemos por qué darle una importancia, porque el mensaje que escuchamos de parte de Dios en un templo o en una congregación es exactamente el mismo mensaje de la palabra de Dios que vamos a escuchar delante de una pantalla. Así que la reverencia que nosotros debemos darle a la palabra de Dios, ya sea en un templo, en una congregación o en nuestra casa, delante de una pantalla o de un celular, tiene que ser exactamente la misma. Y sabes, no me extrañaría pensar que a lo mejor alguno de nosotros el domingo nos paramos 2 minutos antes, corriendo, sin bañarnos. Gracias a Dios los aromas no traspasan el internet, pero a lo mejor sin bañarme, a lo mejor me pongo la camisa arriba para que la gente me vea bien, pero abajo
ando en shorts y con sandalias. Escucho el mensaje de Dios mientras que estoy preparando el desayuno, o mientras que estoy limpiando la casa, o mientras que estoy lavando la loza, los trastes. Y las circunstancias no es que nos conviertan en eso, simplemente están evidenciando, como en un laboratorio, la falta de reverencia que puede haber en nuestro corazón. Muchas personas vienen a la iglesia y yo estoy convencido, ojalá fueran las menos, pero yo estoy convencido que muchas personas vienen a la iglesia porque hay una estructura, porque hay un grupo de liderazgo que si no te ven ahí van a decir algo, que si no llegas temprano enseguida van a exhortarte, que si no llegas a aparecerte te van a estar hablando por teléfono para preguntarte por qué no viniste. Pero este laboratorio de la cuarentena y de esta pandemia ha revelado que quizá muchos de nosotros participamos de la iglesia y de las reuniones porque estamos debajo de cierta estructura. Y cuando nos quitan esa estructura, se revela lo que realmente hay en nuestro corazón. A lo mejor muchos ni se conectan, a lo mejor muchos prenden el Zoom, apagan su cámara y se van a hacer cualquier otra cosa o a perder el tiempo. Y sabes, no es que el COVID nos ha convertido en eso. Eso es lo que somos y eso es lo que muchas veces hay dentro de nuestro corazón. Así que las situaciones adversas debemos de aprender a transformarlas en oportunidades para el avance del Evangelio. En segundo lugar, tenemos que entender que las situaciones adversas muchas veces van a ser el laboratorio que van a revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. Como en este caso, todos ellos predicaban de Cristo, muchas personas se convertían, pero lo que había en su corazón eran motivaciones en algunos buenos y en otros totalmente negativas. Fíjate, aún no solamente lo hacían con motivaciones malas, sino que buscaban dañar a lo que el apóstol Pablo estaba haciendo y la forma en la que Dios lo estaba utilizando. En tercer lugar, versículo 18, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? Es decir, hay muchos que predican a Cristo, unos con buena motivación, unos movidos por el amor, unos movidos por sinceridad, y otros predican a Cristo movidos por la envidia, movidos por la competencia, movidos por el deseo de causar un daño. ¿Y qué pues? Es decir, ¿qué me preocupa o qué me puede llegar a importar acerca de esto? Dice ahí continuando en el versículo 18, que pues, que no obstante, dice, de todos modos, o por pretexto, o por verdad, dice, Cristo es anunciado. Y fíjate, termina el versículo 18 diciendo el apóstol Pablo, y en esto me gozo y me gozaré aún más. En tercer lugar, sabes, las circunstancias que nosotros podemos llegar a vivir van a ayudar a enfocarnos en aquellas cosas que vale la pena enfocarnos. El apóstol Pablo entiende lo que estaba viviendo. Sus situaciones eran las peores situaciones que cualquiera pudiese vivir, te lo comenté en un principio, lejos de su casa, lejos de su gente, prácticamente solo en una prisión, rodeado de soldados, en un lugar que no conocía, en un lugar donde nunca antes había estado. No solamente esto, sino que personas que estaban afuera estaban buscando cómo hacerlo sentir mal y cómo traer más aflicción a su vida. El apóstol Pablo sin duda tenía todos los motivos y tenía todos los argumentos para lamentarse y para autocompadecerse y para decir, pobre de mí, aparte de que estoy preso, tengo estos que supuestamente son cristianos que me han traicionado y que están en contra mía, que están predicando por contienda, que están buscando traer más dolor a mi vida. Tendría prácticamente todos los argumentos para quejarse, tendría todos los argumentos para llorar, tendría todos los argumentos para poner toda la atención en sí mismo y decir, Dios, pero ¿por qué estas cosas me tienen que suceder a mí? Tanto tiempo te he servido, te he dedicado mi vida y ven la posición en la que me tienes. Y sin embargo el apóstol Pablo, ¿qué hace en el versículo 18? Dice, eso no me importa,
lo que más me importa es que ya sea que por envidia o por otra motivación el nombre de Cristo es proclamado. Y no solamente eso, sino que dice, y aún con eso yo me gozo, y dice, me gozaré aún más. Y esta carta a los filipenses, uno de los temas principales o uno de los temas centrales va a ser justamente el gozo. Se le conoce como la carta del gozo. Aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las circunstancias adversas, Pablo dice, yo me gozo con todo esto que está sucediendo. Y no solo me gozo ahora, sino que me gozaré aún más. El apóstol Pablo, sin duda, habría aprendido a enfocarse en aquellas cosas que realmente valía la pena enfocarse. Él había aprendido a enfocarse en aquello que era más importante. Y también nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros en estos días, nuestro enfoque de alguna manera se ha perdido o se ha extraviado de lo que es lo más importante. Y a lo mejor estamos demasiado preocupados por nuestro trabajo, cuando quizá nuestra mayor preocupación tendría que ser cómo a través de estas circunstancias mi fe y mi dependencia en Dios puede crecer. A lo mejor con toda esta situación nuestra mayor preocupación, y alguno a lo mejor no duerme y alguno a lo mejor está afligido por decir, no voy a salir porque si salgo corro el riesgo de contagiarme y tengo que cuidar mi salud. Cuando en vez de eso lo más importante tendría que ser cómo durante este tiempo puedo cuidar y puedo atender no mi salud física, sino mi salud espiritual, que es mucho más importante. A lo mejor durante este tiempo de cuarentena, aquellos de nosotros que tenemos hijos, ya no hallamos la forma de qué hacer con estos monstruitos que Dios me dio y ya no sabemos en dónde ponerlos ni qué ponerlos a hacer, y se llega a convertir en una carga y estamos tan enfocados en eso que no es lo más importante, cuando quizá nuestro enfoque tendría que ser, ahora tengo a mis hijos, los tengo más tiempo que antes, los tengo más cerca que antes, estoy para atenderlos con mayor cercanía que lo tenía antes. Y mi preocupación no tendría que ser qué los pongo a hacer o cómo los distraigo o cómo me deshago de ellos, sino que tendría que enfocarme en lo más importante, cómo ahora que los tengo, cómo ahora que estoy cerca de ellos, cómo ahora que tengo más tiempo para dedicarles, puedo llegar a convertirme en un mayor padre. Y lo mismo podríamos hablar quizá de nuestra pareja. Así que el apóstol Pablo había aprendido que en medio de las circunstancias adversas y en medio de todas estas cosas que, como él dice, estas cosas que me han sucedido, él había aprendido a poner su enfoque en aquellas cosas que realmente valía la pena. Él había aprendido a enfocarse en aquello que era realmente importante. Así que no tendríamos por qué, no digo que no nos preocupemos y que no prestemos atención a nuestra salud, a nuestra situación laboral, a nuestra situación económica, a las situaciones que están pasando en casa con nuestros hijos o con nuestra pareja. Hay que prestar atención a eso y hay que dedicarle. Pero sabes, hay otras cosas más importantes a las cuales nosotros deberíamos poner la atención y enfocarnos. Creo que muchas veces las situaciones que nosotros atravesamos, lo importante o lo más importante para Dios no es la circunstancia en sí misma. Lo que es más importante para Dios es cómo nosotros afrontamos esas situaciones. Para muchos le llaman nuevo coronavirus, COVID-19, otros les llaman SARS-2, no sé qué más, algunos otros les llaman conspiración de los chinos, algunos otros le llaman conspiración de la red 4G. ¿Sabes? Podemos llamarle como quieras. Pues yo creo que Dios le llama a todo esto oportunidades. Oportunidades para enfocarnos en aquello que realmente vale la pena y enfocarnos en aquello que realmente es importante. Ya llegando casi al final de nuestro mensaje el día de hoy, dice en el versículo 20, versículo 19, dice, porque sé, dice el apóstol Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en mi liberación. Algunos piensan que el apóstol Pablo estaba queriendo decir, si ustedes oran y Dios interviene, voy a salir de la cárcel sin ningún problema. ¿Sabes? Yo personalmente creo que
cuando el apóstol Pablo habla aquí acerca de liberación, no estaba hablando necesariamente de que él fuera a ser liberado de la cárcel o que fuera a salvar su vida, por lo que dice el siguiente versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza, dice que en nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y fíjate lo que dice al final del versículo 20, o por vida o por muerte. Así que yo creo que el apóstol Pablo no necesariamente estaba pensando que él iba a salir de la cárcel y que iba a salvar su vida, porque él dice: yo voy a magnificar a Cristo, ya sea a través de mi vida o ya sea a través de mi muerte. Así que yo creo que él estaba pensando más bien y estaba confiando en que Dios, a través de la oración de los hermanos y a través del Espíritu Santo, iba a darle victoria e iba a sustentarle, iba a sostenerle a través de esta situación. Pero nuestro cuarto y último punto está justamente ahí en el versículo 20. Dice, ¿no?, una vez más el versículo 20, conforme a mi anhelo. Aquí en nuestras Biblias se traduce como anhelo. Una traducción más literal de esta palabra anhelo tiene que ver con un deseo grandísimo, ¿sí?, o un anhelo muy profundo, o podríamos decir prácticamente un éxtasis. ¿De qué? Y una esperanza, dice, de que en todo, de que en nada será avergonzado. Es decir, Pablo sabía que a través de todas estas situaciones Dios no lo iba a hacer quedar mal, no iba a ser avergonzado, no iba a ser deshonrado. Él no iba a quedar mal, ni Dios iba a quedar mal. Porque fíjate lo que dice a continuación: antes bien, dice, con toda confianza, como siempre. Y la última frase del versículo 20 dice, ahora también, dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y quiero detenerme en esta frase o en esta palabra, cuando Pablo dice, será magnificado Cristo. Algunas otras traducciones, en vez de utilizar la palabra magnificado, dicen, será exaltado Cristo en mi cuerpo, ya sea a través de la vida o sea a través de la muerte. No es una mala traducción, pero me gusta muchísimo más la expresión que utiliza Pablo al decir que Cristo será magnificado. Te comentaba hace unos instantes mi afición por la fotografía, y sabes, los lentes tienen una función, o si no pensamos en los lentes de una cámara, me gustaría que pensaras en un lente mucho más grande y un lente mayor, que es el lente de un telescopio. Y sabes, el objetivo o la finalidad o el propósito del lente de un telescopio, ¿cuál es? Es justamente lo que dice el apóstol Pablo aquí: magnificar las cosas, ¿sí? Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que a través de su vida y a través de las situaciones que él está viviendo, Cristo será magnificado, ¿qué significa esto? Significa que Cristo o que Dios mismo puede ser más grande por lo que el apóstol Pablo estaba viviendo, o quiere decir acaso que la vida de Pablo iba a hacer que la vida de Cristo y la vida de Dios fuera mucho más grande. Claro que no, porque Dios no puede ser más grande de lo que es, ¿sí? Dios no puede ser más inmenso de lo que es, Dios no puede ser agrandado o no puede ser magnificado. Esta palabra magnificado en otros pasajes de la Biblia significa crecer. Se utiliza, por ejemplo, cuando Ana, lo recuerdas, cuando nace su hijo Samuel, y hay una expresión que dice ahí que el niño crecía. Es exactamente la misma expresión, pero ¿cómo lo aplicamos a Dios? Porque Dios no puede ser más grande de lo que ya es, ni tampoco nosotros podríamos pensar que Dios puede crecer en tamaño más grande de lo que ya es. Y es muy interesante esta expresión porque dice el apóstol Pablo que a través de su vida, Cristo, Dios mismo, iba a ser magnificado. Y me fascina esta ilustración porque si nosotros pensamos en este contexto del telescopio, cuyo propósito o cuya finalidad es magnificar aquellos planetas o estrellas o elementos que están a la distancia,
¿Sabes? Lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo es que nuestra vida puede servir como un instrumento justo para que Dios pueda ser magnificado. En este sentido, si tú tomas una cámara, a lo mejor normal de un celular, y apuntas hacia la luna, muy probablemente no vas a ver nada más que un círculo de luz si tu teléfono es medianamente bueno y logras por lo menos percibir la luna. Si agarras una cámara de mediana calidad, quizás sí vas a ver bien la circunferencia de la luna. Si agarras unos binoculares, quizás vas a alcanzar a ver con un poquito más de definición y de precisión la luna. Pero si tú tomas un telescopio que tiene la capacidad de magnificar los elementos, no solamente vas a ver una circunferencia, no solamente vas a ver un punto luminoso, sino que vas a ser capaz de ver, de percibir y de disfrutar los mínimos detalles de la luna, de aquel elemento que tú estás viendo. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo a través de este versículo es que a través de su vida, las personas que lo rodeaban y en esas circunstancias en las cuales él se encontraba, iban a poder disfrutar, iban a poder percibir, iban a poder deleitarse aún de los detalles más mínimos de aquel Dios en cual Pablo creía y había depositado su confianza. Y me encanta este pasaje y este concepto, porque ¿sabes? Nosotros podemos vivir en medio de las circunstancias una vida tan cercana y una vida en una comunión tan íntima con nuestro Dios, que la gente a nuestro alrededor va a ser capaz de observar los detalles más íntimos y más preciosos y más hermosos de Dios. Van a poder llegar a ver a través de nuestra vida cosas que nunca antes habían percibido de Dios. Y ese Dios que en algún momento fue solamente un punto distante o algo muy borroso o algo muy lejano, puede llegar a convertirse a través de nuestras vidas en una imagen gloriosa y detallada de un Dios amoroso. Y dice el apóstol Pablo, en las primeras palabras de aquí del versículo 20, dice que este es su anhelo y su esperanza. Pablo vivía evidentemente por encima de las circunstancias adversas. Su deseo, como ya lo vimos, no estaba puesto en ser liberado, en salir, en que le quitaran esas cadenas en sus manos y en sus pies. Qué increíble pensar que en circunstancias tan terribles en las cuales él estaba viviendo, el apóstol Pablo dice: mi mayor anhelo, por lo que me deshago, mi mayor éxtasis y mi mayor esperanza, es que a través de mi vida Cristo sea magnificado. Que a través de mi vida otras personas puedan ver esos detalles de Dios que nunca antes habían visto. Así que, en primer lugar, tenemos que aprender a transformar las circunstancias o las adversidades en oportunidades. Oportunidades para que el Evangelio crezca. Debemos de aprender a utilizar estas adversidades como un laboratorio que va a revelar lo que realmente hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos que aprender a que en medio de estas adversidades podamos nosotros enfocarnos en aquellas cosas que debemos enfocarnos y en aquellas cosas que realmente son importantes. Y en último lugar, tenemos que aprender que a través de nuestras circunstancias, por más adversas y por más difíciles que sean, nosotros podemos llegar a magnificar a Dios y que otros puedan llegar a ver los detalles de este Dios tan hermoso en el cual tú y yo confiamos. Ya está por terminar la cuarentena. No sé cómo has vivido estos días, pero sabes, a través de estos versículos y a través de este mensaje quiero animarte. Ya nos queda muy poquito, por lo menos nos queda menos que al principio de la cuarentena. Si no has visto en este tiempo una oportunidad para que el Evangelio avance, es tu oportunidad. Queda poco tiempo de la cuarentena, aprovecha esta oportunidad. Es una oportunidad que puede abrir puertas con gente que no lo conoce, con hermanos que van a ser animados a través de tu testimonio. Es una gran oportunidad, es una puerta inmensa que se está abriendo delante de nosotros. Si no has aprovechado bien esta cuarentena y no has pasado a través de este laboratorio, nos queda poco tiempo. Aprovecha para ver
¿Qué es lo que realmente hay en tu corazón? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana en estos días que no estás debajo de la estructura de las reuniones y del templo y de los líderes y del discipulado? Si no has aprovechado todavía esta cuarentena para enfocarte en aquellas cosas que realmente valen la pena y que son importantes, si quizás has perdido el tiempo enfocándote en el trabajo, en el estrés de la casa, en que ya no te alcance el dinero, es la oportunidad para que puedas ver esto como una oportunidad para enfocarte en dedicarle tiempo a tus hijos, en edificar la vida de tu esposa, en crecer en fe, en crecer en dependencia de Dios. Y si quizá durante estos días y estas semanas no has logrado magnificar a Dios para que otros vean en ti este Dios tan hermoso y tan amoroso en el cual crees, yo te animo para que durante estos pocos días que sobran de la cuarentena de este mes puedas aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando. Te invito a que podamos terminar este tiempo orando. Ahí en tu lugar puedes cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y orar conmigo. Dios, gracias porque todo esto que nos ha acontecido, como le aconteció al apóstol Pablo, no es nada más ni nada menos que parte de la oración del apóstol Pablo en los primeros versículos en Filipenses. Todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra vida, es parte de lo que tú estás utilizando para concluir la obra que comenzaste un día en nuestra vida. No es COVID, no es cuarentena, no es la nueva normalidad. Son las oportunidades que tú estás dándonos para perfeccionar la obra que un día comenzaste en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a ver este tiempo como oportunidades. Ayúdanos a ver este tiempo como el laboratorio que va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos para que en este tiempo que todavía queda de cuarentena podamos enfocarnos en aquellas cosas que realmente son importantes. Y ayúdanos para que en este tiempo nuestra vida pueda ser ese telescopio a través del cual muchas personas van a disfrutar de los hermosos detalles de nuestro Dios. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.